Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Como ustedes saben, desde Paredro siempre nos ha interesado la diáspora venezolana, las novelas que se escribieron a partir de la diáspora. Hemos tenido grandes invitadas, pero hoy tenemos una verdaderamente especial que pudimos conocer y hablar con ella en el Festival Mar de Palabras en República Dominicana. Alguien que, con una novela, me atrevo a decir que inauguró un género como lo es la novela de la diáspora venezolana. Me refiero a Karina Sáenz Borgo, autora de La hija de la española, entre otras novelas. Hablamos de la diáspora venezolana, de la recepción internacional de La hija de la española, de la incomodidad de escribir una novela que se vuelve espejo político y emocional de un país y de la manera en que su obra ha seguido explorando la violencia, la familia, la maternidad, el entierro, la locura y el poder. Es una conversación sobre literatura, exilio, tradición y las consecuencias imprevisibles de escribir desde la herida. Karina Sáenz Borgo nació en Caracas en 1982, es periodista y escritora venezolana radicada en España. Trabaja como periodista cultural y ha publicado libros de periodismo como Caracas Hip Hop y Tráfico y Guaire, El País y sus intelectuales, además de crónicas barbitúricas. Su primera novela, La hija de la española, fue publicada por Lumen en 2019, traducida a numerosos idiomas y leída como una de las obras que abrió en el mercado editorial español y europeo una conversación literaria sobre la diáspora venezolana. Sus novelas después de La hija de la española, que recomendamos mucho también, son El tercer país, La isla del Dr. Schubert y Nazarena, su novela más reciente, publicada por Alfaguara en 2026 y que recoge, como ya escucharán, muchos elementos fundamentales de su obra. No olviden que este capítulo, como todos los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre Amarillo. Bienvenidos. Karina, bienvenida a Paredro. Muchas gracias, muchísimas Para gracias. mí, te decía ahorita que es muy importante que nos acompañes por la importancia que en este programa le hemos dado a la, no quiero decir a la diáspora, sino a las obras literarias que nos han ayudado a explicar la diáspora y por supuesto tu novela La hija de la española es fundamental. Y quisiera arrancar por ahí, Karina. La hija de la española es una novela que tú publicas en el 2019, Sí. ¿cierto? Hace ya 7 años. Ha pasado mucho en estos 7 años. Pero ¿cómo ha sido tu relación personal con la novela? ¿Cómo ha desarrollado tu idea? Y sobre todo porque es una novela que publicas en España, que se lee en España y que se premia en España y en Europa. Mi relación con ese libro es turbia, no es buena. Eh, fue una historia, fue mi primera novela, creo que la escribí con una visceralidad muy por encima de mi nivel de lo que debía decir y escribir, y para mí tuvo efectos de alguna manera que no pude controlar. Nadie puede controlar una lectura. Un libro se lee y se completa con un lector. Yo no la he vuelto a abrir, no la he vuelto a leer. Por supuesto que estoy muy agradecida con la respuesta emocional que percibo en los lectores. Es una novela que se leyó mucho, que se sigue leyendo, que se llevó al cine, pero a mí me resulta dolorosa. Y también he notado que es difícil plantar y colocar un espejo, ¿no? ante lo indeseado y lo indeseable. Creo que muchas personas se identificaron con la protagonista, con Adelaida Falcón, pero muchos lectores tuvieron una relación extraña, ¿no? Con verse representados en determinados arquetipos negativos. Esta idea de que Adelaida Falcón le roba la identidad a alguien para escapar, o que arroja un cadáver por la ventana. Un venezolano nunca arrojaría a alguien por la ventana. Eso es relativo. Muchos descalabros han tenido que ocurrirnos, consciente o inconscientemente, para llegar hasta donde hemos llegado. Hace pocas semanas de esta conversación hubo una madre que estuvo un año preguntando dónde estaba su hijo preso político. Visitó 18 cárceles. Y el régimen se lo comunicó de buenas a primeras y la llevó a una fosa compartida. No quiere decir que Adelaida represente a todos los ciudadanos venezolanos, que represente una temperatura. Y probablemente yo había llegado a un proceso personal que me permitió conectar
con toda esa maleza de sentimientos oscuros. Siempre lo digo, que a mí Thomas Bernhard me ayudó. Yo no hubiese entendido para nada lo que me estaba pasando a mí con la relación con el país, de no haber sido por haberme encontrado con un escritor que removiera, ¿no? su propio árbol, ¿no? Y que le cayeran todos los frutos encima. Entonces, sí es cierto que es una relación muy compleja con la hija de la española. También he de decir que la hija sirvió de pie para la siguiente, ¿no? Fue prácticamente una especie de anzuelo que yo eché hacia adelante y me permitió hacer una novela que ahí sí yo me sentí mucho más tranquila con lo que había hecho. Es decir, nadie tiene por qué estar a gusto o desagusto. Un libro no es una mascota, un libro no es un gato al que le pasas la mano, ni mucho menos, pero sí sentía que había algo más de compasión, ¿no? Que fue El tercer país. Pero sí, la hija de la española es un libro, por supuesto que es ineludible, yo no lo puedo evitar. O sea, mi carrera empezó allí, probablemente mi propia relación formal y directa con la palabra empezó ahí y mi compromiso político con lo que escribo está ahí, ¿no? Por un profundo deseo de incomodar. Lo que pasa es que creo que en esa novela quizás yo empecé incomodando sin ser consciente, Ya. ¿no? Aquí con lo que acabas de decir, creo que se adelanta un poquito la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que más te sorprendió a ti de la novela en su totalidad? Es decir, de su escritura, en su recepción, en su lectura. Que ahorita mirando hacia atrás, ¿qué fue la sorpresa que tanto te dejó postrada frente a este rotundo éxito con todo lo que supone? Porque no es un éxito, te entiendo lo que dices, por lo que traes, tumultuoso y es turbio. La sensación, hubo dos cosas que se fueron manifestando a lo largo de que la novela se publica y yo voy moviéndome, porque la novela se publica, se traduce a más de 30 idiomas. Entonces, por lo menos te diría que fue unos 10 12 países, ¿no? De todo tipo. Y de pronto lo que me sacudió fue encontrar países como Polonia, países como Rumanía, en los cuales la propia Turquía, en los cuales empecé a encontrar una identificación innata entre la sensación del ser humano perseguido, del ser humano diezmado, del ser humano... me pasó mucho con mucha gente que recordaba la Alemania no comunista, porque creo que esos son los resortes del personaje. Eso sí me resultó impactante. Por supuesto, al mismo tiempo que me resultó impactante, creo que intelectualmente me permitió entrar de lleno en una biblioteca, vamos a llamarla del ser humano diezmado, ¿no? Del ser humano en conflicto, y eso sin duda alguna fue fundamental, ¿no? Claro, con cada persona con la que yo hablaba donde iba, me llevaba un autor distinto, o me llevaba a alguien distinto, o releía o redescubría en otra clave lo que había ocurrido. Yo, por ejemplo, yo no entendía a María Zambrano de la misma manera que después de empezar Una cosa es leer a María Zambrano eh, con, em, con curiosidad intelectual, y otra cosa es leerlo envuelto en un llanto ajeno o en una sensación de melancolía ajena. Y no solamente de los venezolanos, sino de, insisto, mucha gente muy distinta, muy distinta. Entonces dije, claramente, hay heridas que son absolutamente, que no prescriben y que pertenecen y que las compartimos todos los seres humanos. Entonces ahí fue donde realmente me di cuenta. Luego ya la recepción con los lectores de mi propio idioma y de mi propia ciudadanía ha sido un proceso intenso, ha sido curioso, ha sido bonito. Se hizo una adaptación, se hizo no, la hicieron. Mariana Rondón y Mariteu Gas hicieron una adaptación que la produjo Edgar Ramírez para Netflix. Y hay un personaje del libro que yo adoro. Amo ese personaje, la mariscala, que la mariscala es una rehén del poder. No es Sí. aquella que ejerce el poder, pero al mismo tiempo es rehén, ¿no? Del exceso de ese poder. Y la actriz, que es una actriz fantástica, Sheila Montero, la tenía muchos conflictos en el momento de representar el personaje, porque claramente ella está representando una parte de la historia que realmente creyó en la revolución, ¿no? Y la mariscala actúa en una mezcla entre obcecación, deseo, esperanza y arrebato, y al mismo tiempo engaño.
Es curioso, ¿no? El libro no se detiene, no para de generar conflicto, ¿no? Y a mí eso, insisto, me parece que es bueno, pero es algo que no es tan sencillo de llevar. Sí. A mí me costó, me cuesta, y entiendo que pueda ser visto como una impostura, pero no es un libro con el que yo tenga una relación cómoda. Me cuesta mucho. Hay algo que pienso ahorita mientras nos hablas y es que tú de alguna manera, esperándolo, deseándolo o no, pero inauguraste un género, porque es que no había novelas que entraran a hablar con la profundidad. Y yo estoy seguro que mucha gente como yo entiende las cosas mejor cuando las lee a través de una novela, Sí. ¿sabes? Porque estás entendiendo desde la visión emocional, sentimental y todo lo que quieras. Pero no me quiero imaginar lo difícil que supone, en este caso en particular, decir por primera vez, nombrar lo inefable, ¿sabes? Ahí está una de las cosas que yo creo que por eso tengo la sensación de que ese libro, la urgencia de ese libro me recuerda, y es una cosa que he aprendido con el paso del tiempo. Realmente, Eneas termina contando la última noche de Troya cuando sale con su padre y su hijo de la Claro. mano, cuando tiene que decirlo ante alguien más. Cuando ante Dido, en el libro segundo, cuenta lo que ha pasado. Claramente hubo una serie de circunstancias entre el 2017 y 2018, en el cuando están muy lejos del país, hubo una sensación en la que yo tenía que explicar, probablemente en el año de mayor represión estudiantil y ciudadana, en una España de alguna manera aún seducida por la épica o la supuesta épica revolucionaria, tenía que intentar de explicar de la manera más directa posible cómo probablemente más de un centenar de muchachos habían sido masacrados. Y no, nadie me creía, nadie lo entendía. Y eso me generaba una mezcla de frustración, agresividad, que claramente un día estaba en casa y es que se me apareció, enterramos a mi madre con sus cosas. Y a partir de ahí la novela se fue manifestando, que yo creo que fue producto de muchísimas lecturas. Yo todos esos años me puse a leer casi todo el Joseph Roth que conseguí, me puse a leer casi todo, diría el Primo Levi. Empecé a entender esta idea de aquello que es crepuscular, que se apaga, ¿no? Claro. A Imre Kertész. eh, y creo que inconscientemente se fueron preparando los instrumentos como unas pinzas con las cuales yo poder coger lo que era mío, lo que yo pensaba que era mí, y poder manipularlo de alguna forma. En ocasiones creo que con un desafuero que, insisto, se me fue de las manos. Y hay algo que me parece también, que no me aguanto las ganas de preguntarte, y también es una pregunta que siempre está en paredero en nuestro programa, y es, ¿qué hace la literatura? Es decir, ¿cuál es el impacto que tiene la literatura? ¿Cómo puede cambiar o no puede cambiar las percepciones? ¿Cierto? En este caso en particular hay un punto fundamental, y es que la novela sale a explicar una cantidad de cosas que estaban todavía dentro de las fronteras venezolanas, ¿sabes? En la que por censura y por todo esto, sencillamente o salían fragmentadas o no se creían por el otro lado. ¿Tú sientes que tu novela, de nuevo, entendiendo la relación que tienes con ella, pero tú qué, con el tiempo, qué has entendido que hizo la novela? ¿Y te parece que lo que hizo lo hizo bien independiente a la novela? ¿O también hay algo en la recepción que cargas como con bemoles, digámoslo así? Bueno, a ver, partiendo de eso, yo soy de las que cree que un libro no tiene ninguna obligación, pero tiene sus consecuencias y todas ellas son incontroladas, afortunadamente. Porque justamente por no tener un propósito la literatura más que manifestarse, más que existir, justamente eso la hace en muchísimas ocasiones un artefacto. Creo que La hija de la española, por primera vez, o de alguna manera en mi forma de comunicarme con el mundo, por primera vez yo no utilizaba cifras. No estaba diciendo el 60%, no estaba aludiendo, elegí a un personaje, lo inventé, lo creé, le di atributos, recuerdos, la convertí en alguien real, la puse a transitar por calles que existían y la puse a ser objeto de cosas que todos habíamos visto. Pero claramente descrito en un artefacto en la pantalla de Adelaida, Adelaida se convirtió en un ser vivo,
Por lo tanto, despertaba antipatías, despertaba, conmovía, generaba una sensación de sorpresa. Ayer se me acercó una persona y me dijo que quería utilizar a una profesora, que quería utilizar a Adelaida como modelo ético, ¿no? Significa que Adelaida hace cosas que nosotros no sabemos si haríamos o no. Y eso es lo que hacen los personajes de novela, ¿no? Es decir, aquel verdugo, o sea, ya se comporta como una víctima, un verdugo. Creo que eso fue lo que Adelaida consiguió, hacer lo que el periodismo no terminaba de explicar, porque parecía una crónica, parecía una infografía, y no, aquí lo que ocurre con Adelaida es que Adelaida aparentemente toma vida. Claro. Y la gente quiere saber qué le va a pasar, el lector quiere saber lo que va a pasar con ella. Claro. Y creo que ahí está su atributo. De la misma manera que yo quiero creer que Visitación Salazar y Angustias Romero, en las protagonistas de la siguiente novela, quiero pensar que probablemente existiendo posteriormente a Adelaida, quise que las personas que la leyeran pensaran en una madre que quiere enterrar a su hijo al otro lado de la frontera. Pero claramente por alguna razón Adelaida tiene ¿cómo decirlo? Tiene una fuerza extraña que no me pertenece a mí del todo, Ya, claro. que proviene de él, está teñida con los humores de aquel momento, porque además fue un año feo, fue un año duro, vimos cosas muy feas, digo, desde los que estaban dentro y desde fuera, ¿no? Un reflejo que no podía ser inofensivo, y yo creo que Adelaida se alimenta de ese conflicto. Y la última pregunta ya para que sigamos avanzando, porque que quede claro que no es la única novela que has escrito, pero en Paredro también hemos tenido otras entrevistas con María Elena Morán, Sí. Volver a Cuando, Ariana de Sousa García, que escribe desde Chile también. ¿Lees tú también las novelas de la diáspora, Karina? ¿Te interesa? Sí, ¿O sí, tienes un diálogo con ellas? sí las leo. ¿Cómo es tu labor ya como lectora de algo que no lo quiero poner como tan encumbrado, pero me entenderás? ¿Cómo eres tú como lectora de un género que tú publicas por primera vez? Porque eso sí es ineludible. Las leo porque es como sentarse a hablar con alguien más. Eh, Hay puntos de vista fascinantes dentro de un mismo hecho, ¿no? Fascinantes por lo distintos que son, ¿no? Puede que el retrato que tiene Marilena Morán, o el que tiene Miran Reyes, o el que tiene Rodrigo Blanco Calderón, y aquí podemos seguir, y el que tiene Eduardo Sánchez Rugeles, estamos hablando de una situación común, pero desde distintos puntos de vista, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, es como escuchar la voz de alguien más, ¿no? Me cuesta mucho, ¿cómo decirlo? Me cuesta apoltronarnos en una idea de una novela de la diáspora, pero es algo que no se puede, que yo no puedo controlar. Es decir, yo lo que sí siento es por qué si yo leo El tambor de hojalata y me estremece, ¿por qué no me puede estremecer un dolor que es dolor, ¿no? Y es literatura. Tengo mucho, mucho resquemor hacia las causas, hacia las identidades, porque suelen inflamar los temas. Claro. Es como, claro, son episodios traumáticos, es como la amputación de algo, ¿no? Entonces intento, cuando los leo a ellos, leer a novelistas, intento leer a creadores, necesito escuchar sus voces porque aprendo de ellas y me dan otras ideas. Me gusta también. De la misma manera que me gusta y tengo interés en saber qué están escribiendo los que se quedaron. Claro. ¿Qué puntos de vista? Yo he escuchado frases difíciles de digerir. He escuchado, leído. No soy la mejor venezolana. Yo siempre digo soy una mala venezolana. Pero porque no reivindico, no sueno lo suficientemente patriota. Soy escéptica, soy dura al momento de analizar las cosas, y he leído cosas del tipo: ustedes creen que el país se acabó porque ustedes se fueron, cosa que es cierta. Es decir, mi punto de vista de fuera no es mío y ya está. Necesito
mirar al otro lado, necesito asomarme al otro lado, pero es que ahí hay unas heridas muy profundas, que es lo que consiguen todos los procesos de este tipo. Van creando divisiones. A la división original de estar a favor o en contra de un movimiento político comienzan las divisiones con respecto a tú te has pronunciado, tú no te has pronunciado, tú te fuiste, tú no te fuiste, tú te quedaste, tú no te quedaste, tú tienes más derecho, tú tienes menos derecho a hablar de esto. Todo eso genera un campo minado en el cual toda creación se convierte en objeto de rozaduras, de heridas. Entonces, en ocasiones digo, estaría bien poder leer a Rodrigo Blancos Calderón al margen. Es un autor que respeto, que quiero, y yo trabajo en el diario ABC, Sí, y él publicó un volumen de cuentos que se llama Venecos sí. en España. Por supuesto alude a episodios y estampas de la migración, pero está escrito solamente como Rodrigo conseguía hacer las cosas, ¿no? Con una sordidez en ocasiones, con una obsesión con la locura, que entonces me decía mi jefe, yo lo entrevisté, me dijo, mi jefe, por favor, titula con algo de Venezuela. Le digo, ¿no te das cuenta? Le digo yo que en cuanto lo encasilles más ahí, el lector no se va a dar cuenta que es un Philip Roth, le dije yo. Sí. O sea, que pesa más que sea venezolano a que tenga la mirada oscura y estropeada de Philip Roth. Entonces, claro, me siento como un tigre enjaulado en este tipo de conversaciones en las cuales de repente en un mal día he hecho un zarpazo, ¿sabes? Y no estoy en mi momento más lúcido ni en mi mejor momento. Entonces, es algo que es una situación problemática y compleja y como tal hay que intentar verla. Entonces, siempre me gusta ver que podamos leer en un autor a un creador o una creadora más, ¿no? O como cuando Rafael Cadenas gana el Cervantes, ¿no? Es imposible que un país, una sociedad maltratada por otros y por sí misma durante 25 años no acoja una buena noticia como un elemento patrio. Pero a Rafael Cadenas, cuando le dan el premio Cervantes, por supuesto, un gran poeta venezolano, pero se lo están dando un gran trabajador del lenguaje. Es decir, las identidades me cuestan Claro. y me cuestan mucho. Y además porque me imagino, Karina, que hay algo que es inevitable, que son las reglas del mercado. Es decir, hay algo ahí que se quiera o no, pues se publica una novela bajo una editorial y esa novela se imprime y esa novela tiene un costo y tiene un precio y tiene unos movimientos y tiene todo. Me imagino que también, y perdóname que había dicho que iba a ser la última, No te pero preocupes, me lo soy traes de consciente acá, perfectamente. Yo ¿sabes? la llamo la mostra, a Exacto, la pero mostrica. porque es mucho y entendiendo la importancia, pero que también creo que es las complejas consecuencias que tiene publicar un libro tan importante. Y es que hay estas reglas del mercado, y perdóname esta pregunta si suena un poco atrevida, pero ¿te sentiste en algún momento utilizar, y no quiero hablar Jamás. de tu editora, ni de No, tu editorial, ni jamás, nada, para jamás. nada, Ahí te lo voy a decir. pero Me sentí sola. Me sentí, a ver, como autora, María Fase, mi agencia, me cuidaron, me ayudaron, nunca me dirigieron bajo ningún sentido porque estábamos haciendo algo que no se había hecho. Por lo tanto, salí yo a recibir una serie de interacciones para las cuales no estaba preparada. Entonces, de pronto, yo tenía o me veía muy entusiasmada en intentar explicar La hija de la española como fruto de he comprendido cómo Natalia Ginsburg cuenta lo político a través de lo íntimo. No, me descubrí teniendo que contestar a temas muy concretos, muy reales, geopolíticos, probablemente sin la experiencia necesaria, y me terminé metiendo en unas camisas de once varas fantásticas, ¿no? Que estuvo muy bien, aprendí mucho de eso. Pero sí es cierto que una de las cosas que sí puedo decir es que nadie me pidió nada, porque nadie esperaba nada de claro, esto. Es decir, sí. esto fue una novela que sorprendió muchísimo. María Fase, mi editora, la leyó, la entendió, y todos los demás editores, Gallimard, Einaudi, Fisher, Harper Vía, los norteamericanos se volcaron porque les parecía una cosa novedosa o que ellos no habían visto. O así me lo hacían entender. Pero claro, era como cómo sacaba yo a pasear. Esa novela era como una papelera llena de fuego.
Para mí lo era en el momento en el que salí, en un momento en el cual probablemente la mirada política sobre la revolución no estaba todavía, digamos, no había entrado en una fase de crítica, ¿no? Yo venía a decirle a mucha gente que su utopía ajena era una máquina de moler gente. Y eso fue interesante, fue curioso, pero fue un proceso que yo viví sola, ¿no? Y, y está muy bien, y no faltaba más, o sea, así es que se aprende. Pero a mí me resulta muy curioso porque hay mucha gente que dice, y además quiero decir esto en un podcast de Colombia, porque nos escuchamos, somos dos países muy cercanos. Sí. Y mucha gente dice, bueno, pero que vaya a terapia, ¿no? Y que deje de escribir libros si tiene tantos problemas con ser venezolana, ¿no? Entonces, lo entiendo perfectamente. Por eso creo que todo episodio de desgarro nadie es inmune, ¿no? A no, a no sentirse de alguna manera señalado. Hay un escritor que yo quiero mucho. Tengo un afecto tremendo por Fernando Aramburu. Porque cuando salió Patria, Aramburu además es un escritor de carrera literaria, un escritor literario, es decir, que ya tenía por lo menos 7 u 8 novelas, y cuando lo sorprende el éxito de Patria, genera una sensación de la gente queda arrobada con Patria, ¿no? Pero claro, empieza a decir los que detestan Patria, otra vez porque nadie se quiere ver retratado en el lado del que le negó el saludo a un amenazado por un terrorista. Nadie se quiere ver mal retratado en un sitio. Y me dijo Aramburu, me acuerdo porque salió una reseña de Carlos Pardo en Babelia, en el que Carlos decía que la novela estaba muy bien escrita, pero hacía una serie de enmiendas políticas e ideológicas, ¿no?, a la novela. Y Aramburu salió a la semana siguiente a hacer una defensa sobre el derecho que tiene un escritor a retratar cosas. Y yo le di las gracias y me dijo, no tienes por qué pedir disculpas por las cosas que escribes, ¿no? Y no tienes por qué, claramente, porque yo creo que él entendía y comprendía el meterse en ese jardín espinoso de las conversaciones sobre los desgarros propios. Sí. También creo que yo estoy amplificando una cosa que no fue tal. Es decir, creo que la mayoría de los lectores, cuando yo me acerco a ellos o hablamos, con Adelaida tienen una relación de catarsis, ¿no? De sentarse a llorar con ella, o a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, porque realmente Adelaida, insisto, no existe, pero está hecha de todos nosotros. Mira que ahorita que mencionas Patria me pasó algo que cuando la leí dije, esta es la novela que necesitamos en Colombia. La novela de una familia que se separa por conflictos ideológicos, con todo lo que conlleva y todo lo que tiene, etcétera. Y me acuerdo que en ese momento Facebook publiqué un estatus en Facebook, ¿no? Diciendo como, esta puede ser un camino de la gran novela colombiana que nos hace falta post 100 años de soledad, post El río de las cosas al caer, etcétera, etcétera. Y fue muy sorprendente porque quien más me criticó ese comentario fue un compañero del doctorado vasco, que me dijo, estás completamente equivocado porque esa novela no es eso. Y la respuesta evidente es, ¿qué sabes tú de cómo yo pueda leerla o no? Claro. Es decir, no te compete decirme cómo debo leer tu novela desde el otro continente. Hay una libertad de recepción que no la puedes contener, ¿sabes? Como dice, hay un escritor que me encanta, Kurkov, el ucraniano, el novelista ucraniano, que él dice que él es sospechoso para ambas partes. A los rusos no les gusta, porque además él es de la parte ucraniana rusófila, rusófona, perdón, la que escribe en ruso. Entonces dice, los rusos me miran con sospecha y para los ucranianos no soy lo suficientemente patriota. Eso es impresionante eso es increíble, porque cuántas veces una obra literaria necesita de las lecturas ajenas fuera de la sociedad, fuera de los nichos, digámoslo, para poder ventilarse, pero también opacarse. Es decir, cuántas cosas, y lo que vamos de nuevo, aunque suene a frase de cajón, y es lo terriblemente incómoda que es la literatura cuando Menos se mal. acerca a una herida. Gracias a Dios. Que sí. Exactamente. Menos mal. Menos mal. Menos mal que es el vinagre y el limón y la sal sobre la herida, porque creo que si las cosas no incomodan, no funcionan. Exacto. No tiene que...
el otro día estaba en una conversación con una escritora que la admiro muchísimo, Ariana Harwitz, y, y hablábamos sobre, bueno, qué experiencia lectora nos introdujo en la idea de escribir con conciencia. Entonces yo le decía, ella hablaba de Nietzsche cuando estaba en la universidad, y yo siempre me acuerdo de cuando leí Crimen y Castigo por primera vez. Hay una escena en la que azotan al caballo en los ojos, ¿no? Y yo no podía parar de rascarme la cabeza, tenía urticaria, se me brotó la piel porque era muy desagradable lo que estaba leyendo. Y era fascinante la sensación que me podía generar una narración falsa con evocaciones en mi cerebro. Eso es lo que a mí me gusta. Y creo que eso es lo que deben hacer los libros. Creo que es lo que hace el Coetzee o el Coetzee, siempre lo cito mal, de Desgracia, de Esperando a los bárbaros. Siempre lo cito porque para mí son como unas catedrales, ¿no? O el Philip Roth de La Mancha Humana, o ese tipo de literatura bueno, que es incómoda y no necesariamente quiere decir que es placentera leerla. Claro, claro, claro. Pero eso es lo que dices, es la fortuna de lo que tenemos. Pero bueno, Karina, hay vida después de La hija de la española, Sí, evidentemente. hubo. Hubo, costó, pero hubo, ¿cierto? O sea, estamos hablando del Tercer País de Schubert y de tu más reciente, que es Nazarena. Pero de alguna forma, te quiero preguntar, ¿han sido novelas que establecen una forma de relacionarse con una herida y con algo que pasó? Sí. ¿De qué forma, si quieres, para entrar en Nazarena, por ejemplo, que es tu más reciente, que has dicho que es tu novela más española, ¿cómo ves ese desarrollo entre un aprendizaje de una Karina, digamos, joven que escribe La hija de la española sin tener ni idea de todo lo que va a pasar después? ¿Cómo te marcó eso para poder escribir después? Intuitivamente, yo tengo la intuición de que la escritura es un acto extractivo, ¿no? Estás excavando y siempre en la tierra, en la misma tierra buscando lo mismo una y otra vez. Claro, se desordena esa tierra, pero básicamente terminas llegando a conflictos que están hechos del mismo material. Entonces, por ejemplo, en El Tercer País era esta idea del que huye, ¿no? Del que huye desde otro punto de vista, del que no tiene dónde enterrar a sus muertos. La isla del Dr. Schubert desde otra perspectiva completamente fantástica, después de haberme metido entre pecho y espalda a Stevenson, después de haber leído todo las metamorfosis de Ovidio, es la idea de una persona que está en una isla a la cual no pertenece, un forastero, una forastera que está en una isla. Y Nazarena vuelve nuevamente a ser una persona que no pertenece al sitio en el que está. Es decir, es una mujer que habita una casa en compañía de sus 8 hermanas. Nazarena, la narradora o la protagonista, que tiene claramente una psicopatía, tiene alguna clase de mecanismo psicótico que no le permite entender muy bien o le hace deformar aquello que ve. Pero en su propia casa está en una constante lucha, ¿no? Está en una constante machaque, ¿no? De sus 8 hermanas, claramente que hay un elemento de la locura, la familia, el poder, y está contado en 2 generaciones, es una saga familiar. Yo quería hacer una saga familiar, cosa que no conseguí hacer, de verdad, en serio, creo que me puse a leer saga familiar de manera sistemática, me puse a leer los Buddenbrook, los Forsyth, leí Gato Pardo desde otro punto de vista, intentando ver cómo Lampedusa estaba haciendo los Malavoglia. Vamos, por supuesto, evité 100 años de soledad, porque, bueno, es muy difícil evitar a un maestro, pero tienes que partir que Úrsula siempre estará ahí. Y cualquier mujer que mantiene una casa es Úrsula. Entonces tienes que aceptarlo, ¿no? Y claro, como son 8 mujeres, dije, tengo que aceptar también que 8 o mujeres encerradas en una casa en el siglo XX en español le pertenece a Federico García Lorca. Exactamente. Y como hay que ser agradecidos, agradecidas y agradecidos, dije, tengo 20 años viviendo en España. Probablemente mi gramática se parece más a la de Nebrija que a la de Andrés Bello, aunque más de uno me pueda dar con una pala en la cabeza. Pero bueno, yo sí siento que hay una relación que es la Nueva Andalucía. Nosotros éramos la Nueva Andalucía, está ahí presente. Entonces me metí por ese lado del jardín en el cual con las mujeres de Lorca, entendiendo a las mujeres de Lorca, pidiéndole permiso a Lorca, de alguna manera, después de haberlo masticado y leído mucho, después de El romancero gitano para adelante y para atrás, después de haber masticado Yerma para adelante y para atrás, La casa de Bernarda Alba, me di cuenta que había una cosa en Lorca
que justamente hace unos días Lorca le puso el punto final, bueno, hace unos días, el 19 de junio de 1936, él termina, y cuando vi el manuscrito en el Centro Federico García Lorca, que Laura, su sobrina, me lo enseñó, yo dije, madre mía, este señor le puso el punto final a esto antes de que lo mataran, ¿no? Y claramente la casa de Bernarda Alba es una guerra, es un Sí, enfrentamiento. Y Nazarena es un enfrentamiento. claro. En una casa criolla, en la cual la protagonista barre los patios todo el rato porque es el único lugar de la casa desde donde puede ver el cielo. Claro. Está todo el día barriendo el patio, como el patio que hay fuera ahorita mientras estamos hablando. De hecho, desde que he estado por aquí antes de nuestra conversación, llevo todo el día mirando hacia arriba, todo el día mirando hacia arriba, porque claramente la casa criolla es así. Claro. Entonces, bueno, Nazarena, digamos que se mete en una serie de temas que son muy españoles y al mismo tiempo muy venezolanos, porque la casa criolla y la señorita criolla es Ifigenia, Claro. Teresa de la Parra. Lo que pasa es que, bueno, estas son unas señoras bastante enajenadas, enloquecidas, profundamente agresivas, violentas, parecen unas furias y se hacen la vida imposible entre ellas. Es muy interesante, Karina, también cómo una figura como Lorca nos habla tanto, ¿cierto? Y que se cumple ahorita el próximo año la generación del 27, pero Lorca es como una voz y creo que volvemos con muchos elementos con los que arrancamos hablando, de lo que supone apropiarse de algo que no es de uno, Claro, pero que habla a través suyo. pero además es que Lorca, creo que Lorca puede que sea el autor del siglo XX. Habría que mirarlo con cuidado. Estoy diciendo butades de periodista o de creadora de contenido, sin ofender ni a los periodistas ni a los creadores de contenido, porque yo misma me considero parte de ese rubro, pero teniendo cuidado. Machado puede que haya sido una voz impactante para el exilio, a partir del exilio. Alberti también. Lorca está muy por encima por supuesto que leemos a Lorca con una compasión, ¿no? De la figura truncada, de la figura trágica, pero es que ese Lorca que escribe cartas desde La Habana a su familia, ese Lorca de Nueva York, ese Lorca que va a Buenos Aires y da entrevistas y era como una especie de personaje expansivo. O sea, para mí Lorca es la vanguardia ambulante. O sea, Lorca es, no quiero ofender, pero Lorca era como un artista pop. Sí. ¿No? Y de hecho, los grandes letristas y cantautores, Leonard Cohen, ve en él un abrevadero, ¿no? Y claro, para nosotros, digo nosotros los hispanohablantes, Lorca es tan familiar como la infancia. Las nanas, muchos de sus poemas del romancero gitano tienen esa cosa fresca y bellísima que tiene el español de Andalucía y que hace que muchas cosas nos resulten muy familiar. Y yo tengo la sensación de que Lorca acelera muchas cosas Claro. en América y que América acelera muchas cosas en él. Sí, Entonces hay un personaje muy de la bonito. novela que yo lo amo, es un personaje que lo que así, mira, lo que me incomoda de Laida Falcón, lo que me hace feliz, un personaje que se llama Mendito, que es un violinista andaluz que acompaña a Lorca a Buenos Aires y a partir de ahí sube al Caribe, a La Araira, que es el lugar donde ocurre esto, un lugar ficticio, pero bueno, inspirado en la costa central. Y él se convierte en una especie de personaje cervantino, de pícaro cervantino, ¿no? Que habla a través de Lorca, habla a través de Calderón, habla a través de Cervantes. O sea, hay muchas frases de Mendito en las que literalmente él está hablando con Calderón de la Barca. No. Entonces dije, bueno, ya que España me ha dado un español no del todo mío y al mismo tiempo anterior a mí, necesito usarlo, sacarle brillo, pulirlo y verlo junto con mis palabras venezolanas, que mucha gente me ha dicho, es tu novela más venezolana. Y yo digo, ¿quién sabe? Digo, pero lo cierto es que hago un inventario de todas las frutas, todos los árboles, todos los pájaros que están todavía, que todavía suenan en mi cabeza. Claro. Entonces, es una novela donde de alguna forma la sensación de ir metiendo las manos en la tierra ya comienza quizás a resultarme menos hiriente, ¿no? O por lo menos en este caso una cierta alegría, ¿no? De los hallazgos entre lo que encontré por ahí, ¿no? Claro. Y además ya una cosa ya para cerrar que se nos acabó el tiempo, Karina, hay algo que me parece muy, muy importante también mencionar y es la forma como
como de alguna manera Nazarena ocupa un espacio casi como una precuela anterior a La Sí, hija de la española, sí, 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 ¿cierto? sí, 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 Que sí, también reflexionas sobre, pero también sí, estás diciendo, esto no arrancó con Chávez, esto no arrancó con el régimen, aquí hay un sustrato así es, detrás, así es, ¿cierto? así es. Que es como una forma de relacionarte con una herida y ahí Lorca es un imperfecto interlocutor. Sí, la verdad es que ahí te lo agradezco un montón porque además Lorca, Shakespeare y Faulkner fueron fundamentales. Porque cuando un día estaba viendo El Rey Lear y hay un momento en el que, claro, en una adaptación operística son muchas las versiones del texto original que se hacen, son muchas las traducciones, pero era algo así como hijas más, tigres más que hijas que han hecho. ¿No? Cómo los miembros, los herederos de una tradición la pueden destrozar. Claro. Cómo los que están habitando una casa la pueden destrozar. Y esa sensación que tenemos cuando leemos El ruido y la furia, otra vez Faulkner parafraseando a Shakespeare, que no es más que un cuento lleno de ruido contado por un necio. ¿No? Lo que pasa es que hoy no podríamos tratar a Benji, bueno, pero claramente Benji es un personaje que nos está narrando esa historia, el que narra el fin de época. Y Nazarena es como un Benji, ¿no? Y ahí hay muchas cosas que por eso, ahí sí me gusta a mí meterme en líos con la literatura y me encanta escribir. Cuando leía a Donoso, El obsceno pájaro de la noche, dije, esa sensación de lo que se esconde, de lo que no se dice en una casa, en una familia, es lo mismo que ocurre en una sociedad, en un país. Y de hecho en Nazarena ocurre en el siglo XIX la historia de 3 hermanos italianos que van a Venezuela a construir el ferrocarril. No es Venezuela, es Laraira en este caso, que es la historia de mi familia. Yeah. Entonces, claro, es esa familia que vamos a ver en el canon, en ese canon de intentando respetar, por supuesto, el canon de la saga familiar, vamos a ver una serie de cosas que ocurren y precipitan en tragedia, pero van siempre hacia abajo, crepuscularmente hablando, ¿no? Yeah. Y hay personajes que están en La hija de la española, aparecen ahí, las primeras Natalia y Amelia aparecen. Aparecen personajes que aparecen en la isla del Dr. Schubert, aparecen pueblos que aparecen en el tercer país. O sea, hay una intención clarísima de ponerme a jugar, ¿no? Que tenía que ser un mundo que tuviera el terror, el miedo de Mezquite, que es el de la segunda novela, que tuviera las cosas del Ocumare de la hija de la española, que es el único sitio real, pero que está alimentando todo, y que tuviera cosas de la isla del Dr. Claro. Y creo que también con esto, ya para cerrar, muestra cómo lo que estás creando es una obra compacta que arranca con La hija de la española, pero que en realidad es un punto de partida para luego en las novelas posteriores estar siempre rondando y dando vueltas sobre, reconociendo la importancia de ese pistoletazo de salida, pero sabiendo, como ya decimos, hay vida después de, y hay un punto de partida que seguirá evolucionando y desarrollándose. Yo sigo jurungando temas, no lo Exacto. sé. Es que además la palabra jurungar me gusta poder pronunciarla, porque cuando sigo jurungar en el contexto del castellano se entiende. Yo estoy jurungando, o sea, cuando tú jurungas no sabes qué te vas a encontrar, ¿sabes? Como deja de jurungar porque... Y yo sí sigo jurungando, intento hacerlo con la mayor vocación literaria posible. Intento rendir honor de alguna forma a la lengua que hablo y escribo. Y después siempre pienso en Javier María. Y yo, como por Dios alguien pudo hacer del español un laboratorio de esa potencia, Sí. ¿no? Entonces, bueno, intento no ofender a los maestros, no ofenderlos ni mucho menos, que ellos están por encima, pero intento que no haya sido en vano Sí. mi lectura de ellos. Karina, muchísimas A gracias ti. por habernos acompañado en esta increíble charla. Para la audiencia, ya saben, hemos estado hablando con Karina Sainsborgo, La hija de la española, El tercer país, Schubert y sobre todo Nazarena, su novela más reciente en la que, bueno, ya vimos cómo se encapsula todo lo demás. Muchas gracias A ti. por acompañarnos y ustedes gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.